Ok, a ver, el día de hoy vamos a tratar el tema de lo que vendría a ser, ya habíamos hecho el tema de gastos generales, perfecto, que habíamos realizado aquí, y les había indicado que tendría que llegar esto a 7%, según lo que nos habíamos, o bueno, 8%, ¿no? Según lo que nosotros habíamos indicado. No sé si lo han realizado, ok. Recuerden que ya esta semana se les va a brindar su certificado. Así que por favor les voy a pedir que puedan, los que todavía no han enviado, que puedan hacerlo, porque la idea es que el día viernes o jueves, imagino, porque esto es como que automático, el día jueves ya le... No, miércoles, si no me equivoco, terminando la clase el día miércoles ya se le tendría que estar enviando. Entonces, les solicito por favor que lo puedan ir enviando, ¿ok? A ver, listo, vamos a venir a lo que vendría a ser el tema de fórmula polinómica. El tema de fórmula polinómica lo vamos a realizar en dos partes, ¿ok? La primera vendría a ser la realización de ella. Hay que tener en cuenta del que el poder trabajar dentro de, digamos, dentro de lo que vendría a ser eh, en este caso dentro de Delphi Express nos ayuda un montón, ¿ok? Nos ayuda un montón, hay que tener en cuenta eso. ¿Por qué? Muy simple, porque normalmente esto antes se realizaba en el tema de, por ejemplo, se trabajaba en Excel, ¿no? ¿Dónde se tendría que ir trabajando? Primero tenemos que tener en cuenta algunos datos, ¿ok? Tenemos acá lo que vendrían a ser digamos, los índices unificados de precio de construcción, que esto lo brinda lo que vendría a ser el Instituto Nacional de Estadísticas Informática, ¿no? Que vendría a ser el INEI. A ver, un momento. Perfecto. Entonces, ¿para qué nos va a servir esto? Primero, cuando nosotros generamos un... Podemos visualizar que acá nos indica como el tema de cobertura geométrica. Esto del tema de los índices unificados de precio de construcción, que estos se elaboran, o digamos, primero que nos dividen en territorios, se dividen en 6 áreas, ¿ok? Pero esto más que nada es para la siguiente clase que vamos a realizar el tema de reajustes, ¿ok? El tema de reajustes de índices generales, ¿ok? O de fórmula polinómica, ¿ok? Entonces, que ahí es donde va a ser importante esto de acá. Se divide en área 1, Tumbes, Piura, La Mayeca, La Libertad, Cajamarca, Amazonas y San Martín. Hay que tener en cuenta que para ello, para poder trabajar de forma adecuada, es importante trabajar con precios actualizados, ¿ok? Con precios actualizados, si no el desbalance va a ser diferente. Entonces por eso es que para la siguiente clase yo les voy a tener un proyecto actualizado. Entonces después tenemos el área número 2, Ancash, Lima, Provincia Constitucional de Callao e Ica. Tenemos el área 3, que sería Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho y Ucayali. Tenemos el área 4, que sería Arequipa, Moquegua y Tacna. Tenemos el área 5, que sería Loreto. Y por último tenemos el área número 6, que sería Cusco, Puno, Apurímac y Madre de Dios. ¿Ok? Entonces, acá lo que nos indica, lo que nos va a mostrar, primero que nada vendrían a ser la relación de los nombres de los índices unificados. ¿Ok? ¿Esto en qué consiste? Bueno, esto nace desde cuando nosotros creamos un insumo. ¿Ok? Desde que nosotros creamos un insumo. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, nos indica el código número 1 sería índice de precios aceites, el 2 índice de precios de acero de construcción liso, tenemos 3 índice de precios de acero de construcción corrugado, tenemos 4 índice de precios agregados. Esto nosotros lo veíamos o lo hemos visto, por ejemplo, cuando nosotros venimos aquí, ¿ok? Y por ejemplo acá yo digo insertar un insumo, ¿no? Y le damos crear. Entonces esto lo asignamos aquí. Es verdad que de repente, por ejemplo, que hay alguno que nosotros colocamos 2 y no necesariamente nos sale como índice de precio de aceros y construcciones. Entonces ahí es donde también viene el tema de, de Delphi Express, que nos ayuda con este apartado de diccionario. Entonces nos hace en realidad la vida mucho más fácil. ¿Y esto qué ayuda? En que después cuando nosotros vamos a ir a, por ejemplo, ¿dónde está? Vamos a venir acá. Este,
este presupuesto. Cuando vamos a ir a fórmula polinómica, se van a ir agrupando en base a ellos. Por ejemplo, ¿no? Pues acá tenemos el 2, que sería, podemos visualizar acá, que sería índice de precios acero construcción liso. ¿Ok? Acá nos indica, miren, acero de construcción liso. Entonces, ¿dónde se han utilizado? En caseta de guardianía. ¿Qué es lo que iba ahí? ¿Se acuerdan? Era clavo. Algo así, si no me equivoco. No sé si lo podemos visualizar acá. Esto lo vamos a cerrar. Esto lo vamos a cerrar porque no es el mismo. Ok, entonces, si nosotros venimos acá, acá tenemos clavo. Y a este le hemos indicado como su índice significado, que era 2. Entonces, ¿qué es lo que hace el programa? En un Excel, anteriormente lo que hacíamos era juntar todos los que tengan esos índices significados 2, por ejemplo. Creo que acá en almacén de obras también tenemos 2. Y cada uno de ellos teníamos que ir armándolo en un Excel, sumándolo y después unirlo en cada uno de ellos. Entonces, acá el programa nos facilita y ya nos lo muestra la suma de todos. ¿Ok? Por ejemplo, acá tenemos el almacén de obra. También se ha trabajado en cartel de obra de gigantografía. Tenemos en cerco perimétrico. Tenemos en comedor personal obrero. Tenemos en vestidor. ¿Ok? Y así, si es que por A o B se ha trabajado con ellos, se ha agregado más de ellos, también de igual manera. ¿Ve? Por ejemplo, acá tenemos en prevención de daños. ¿Qué más a ver, por ejemplo, aquí? ¿Sí alguno? No. En fin, correspondiente a este índice. A ver, hay que tener en cuenta que para ello es muy importante, ¿ok?, que cada uno de los insumos que se hayan ido realizando, se hayan ido creando, estén de forma adecuada en sus índices significados. Por eso es de aquí lo importante que viene a ser el tener su propia base de datos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, yo les he pasado esta base de datos. De igual manera, lo ideal es que cuando vayan a realizar un primer proyecto, o si alguien les podría pasar sus insumos, pues estaría mucho mejor. ¿Por qué? ¿A qué es lo que voy? Tienen que ir revisando de igual manera, que creo que acá no, pero igual tienen que ir revisando cada vez que utilizan un insumo, si es que, recuerden, que esté creado, perfecto, nos hace mucho más fácil, pero tienen que verificar si está en el índice unificado adecuado, si está creado de forma correcta, por así decirlo, porque si hay alguno que no está bien, pues vamos a tener inconvenientes, ¿ok? Entonces es importante ello. A ver, vamos acá a fórmula polinómica. Ya lo habíamos estado trabajando un poco mejor la clase pasada, ¿ok? Donde les indicaba, primero, que esto nos ayuda porque ya está prácticamente todo agrupado, ¿ok? Tenemos, por ejemplo, por acá acero de construcción liso, este sería el número 2, acero de construcción corrugado, sería 3, 4, y en fin, los que vayan no necesariamente van en orden, porque acá tenemos agregado grueso, tenemos alambre y cable de cobre de construcción, sería el 6, verificamos por aquí, ¿dónde está? El 6. Alambre y cable de cobre desnudo. En este caso acá no se le agrega el índice de alambre, simplemente se le está agregando el nombre. Entonces, eso es lo que nos facilita el programa. Ahora, ¿qué es lo único que tenemos que hacer? Prácticamente trabajarlo aquí. ¿Ok? Prácticamente trabajarlo aquí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos o qué es lo que nos indica? Primero que nada, la fórmula polinómica nos indica que debe tener como máximo solo 8 monomios. ¿Ok? La fórmula polinómica debe tener como máximo 8 monomios. ¿Ok? Entonces, donde tenemos, por ejemplo, acá, ¿cuántos monomios tenemos? Cada uno de estos suma por 2. ¿Ok? Es como que tenemos acá, 5. Acá simplemente lo está organizando, pero acá nos va indicando en base a su índice unificado. Por ejemplo, alambre y cable desnudo vendría a ser 6. ¿Ve? ¿Ok? Entonces, pero según lo que nosotros tenemos acá, porque es como que cada uno digamos, es 1 y 2, estamos hablando que acá tendríamos una especie de, vamos a restablecer, tenemos 80, algo de 40 monomios, ¿ok? De esos 40, nosotros lo tenemos que disminuir a 8 monomios, ¿ok? Porque es la normativa, sí o sí tienen que haber 8 monomios. Ahora, después tenemos esta nomenclatura que es verdad que nosotros podríamos cambiarlo si es que así lo deseamos. Esto va a ir en base a ello porque puede haber que alguno se repita. Pero yo lo que les recomiendo es que primero realizar el monomio y después de ahí
recién revisar si es que alguno se repite, porque la idea es que sea diferenciado entre cada uno de ellos. Y lo siguiente, tendríamos por acá el tema de los coeficientes, ¿ok? Primero que nada, que la suma total de los coeficientes siempre tiene que ser 1, ¿ok? La suma total de los coeficientes siempre tiene que ser 1. Ahora, cada uno de los coeficientes, ¿ok?, tiene que tener un valor mayor a 0.05, ¿ok? Tiene que tener un valor mayor a 0.05. A ver, como una regla que podríamos tomarlo, como podríamos tomar en cuenta, ¿ok? Siempre tiene que quedar solo lo que vendría a ser el tema de mano de obra y en muchos casos y también índice general de precio al consumidor. Normalmente el tema de mano de obra, ¿por qué lo tenemos en cuenta? Miren, ¿cómo funciona esto? A ver, un momento aquí. Ok. Si venimos acá, ¿dónde está? A ver. Vamos a venir a análisis de precios. Ok, por ejemplo, ¿cómo funciona esto? Miren. Tanto operario, peón, capataz, en fin, por ejemplo, operario, oficial y peón, todos tienen el mismo índice unificado. Entonces casi esto se repite en todos, ¿ok? Entonces eso prácticamente casi siempre va a cumplir, ¿verdad? Donde los tenemos por aquí, a ver, ¿dónde está? Vamos a ver, el tema de mano de obra, a ver. Tenemos alambre, asfalto, mano de obra, ¿dónde está? Acá tenemos esto, cumple, miren, análisis de precio al consumidor. ¿Dónde está mano de obra? Mano de obra, aquí está, ¿ven? Y prácticamente cumple, entonces eso lo tenemos que dejar ahí sí o sí, ¿ok? Ahora, cuando se trata de cumplir los grupos, ¿ok? O generar grupos o subgrupos, que eso ya lo habíamos generado la clase pasada, hay que tener en cuenta que se tiene que generar grupos o subgrupos con elementos similares o que puedan ser familias. Como por ejemplo, ¿cuáles? A ver, vamos a ver, por ejemplo, a ver. Si nosotros tenemos, por ejemplo, agregado fino, ¿ok? Agregado grueso. Tenemos, por ejemplo, por acá tenemos, a ver, no sé, hormigón, ¿ok? Podríamos indicar que son similares, o sea, ¿a qué me refiero? Que juntan y forman algo, ¿verdad? Entonces por acá debemos tener otro, a ver, ¿dónde está? A ver, hormigón, ¿qué más tenemos por aquí? Concreto, ¿ok? Concreto, ¿qué más tenemos por acá? El concreto, ¿qué lo forma? El agregado y el cemento, ¿ok? Entonces podríamos, a lo que me refiero es que podemos generar un grupo ahí, ¿ok? Que sean similares. Ejemplos, por ejemplo, acá en este caso, a ver, acá es muy parecido, ¿no? Acero de construcción liso y acero de construcción corrugado. Acá podemos visualizar que acá, aparte de ello, digamos, tienen, digamos, su significado más allá de ello es que siempre van a ser diferentes, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta la forma de iniciar, por así decirlo, primero que nada es formar grupos y subgrupos. Ya lo habíamos indicado cómo hará ello, ¿ok? Primero, generar elementos que sean familiares o similares. El tema de acero de construcción liso y acero de construcción corrugado, sí, son similares. Entonces lo que tenemos que hacer es formar un grupo ahí, ¿ok? Siempre el que tenga el coeficiente de menor valor es el que se va a sumar al que tenga un coeficiente de mayor valor, ¿ok? Ahora, a ver, un momento, me dan un momento. A ver, por ejemplo, aquí nosotros tenemos, esto vendría a ser un ejemplo de una fórmula polinómica, ¿ok? Una fórmula polinómica. Podemos tener acá, por ejemplo, mano de obra, tenemos índice general de precio al consumidor, tenemos cemento Portland, tenemos madera para encofrados y carpintería. ¿Cuántos tenemos por acá? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay 8. Tenemos 8. Podemos visualizar que acá tenemos el coeficiente inicial, digamos el coeficiente, y siempre tiene que ser 1. ¿Y cuánto tenemos acá? Por ejemplo, este es el primero, el segundo monomio, cada uno de estos, esto es ya la fórmula realizada. Tenemos el primer monomio, el segundo monomio
el tercer monomio, el cuarto monomio, el quinto, el sexto. Faltaría acá porque son 7. ¿Ok? Deberían ser 7. Ok. A lo que voy es, por ejemplo, tenemos acá esto, nos va a indicar, este es el valor del coeficiente, el coeficiente acumulado. ¿A qué me refiero? Si por ejemplo acá no hay ningún inconveniente, ¿por qué? Ah, claro, perdón, acá han generado un subgrupo. ¿Ok? Entonces por eso que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 coeficientes. Entonces, este es el coeficiente inicial y este es el coeficiente final. Hay que tener en cuenta que tienen que ser mayor a 0.05, lo que le venía indicando. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, acá se va sumando y entonces van generando ello. Ahora, hay que tener en cuenta que ¿qué consiste esto? La parte de arriba. Pues acá es donde va también de igual manera el tema del INEI. ¿Ok? Que esto vendría a ser la aprobación de los índices unificados de precio al consumidor. ¿Ok? Hay que tener en cuenta que esto, ¿ok? Que esto es publicado por el INEI, ¿ok? Que siempre sale entre el 15 y el 20 de cada mes, ¿ok? Y corresponde a la variación de precios de los recursos de construcción, perfecto, que puede ir en que corresponden el tema de mano de obra, el tema de materiales, equipos y etc. Hay que tener en cuenta que nosotros acá es en base al área, ¿ok? Por ejemplo, este proyecto, si nosotros tomamos como ejemplo, ¿dónde está? Ok, ¿dónde estamos? Aquí. Ok, este proyecto, por ejemplo, se ha realizado en Piura, Sechura. Ok, a lo que voy es, ¿dónde estamos? A ver, aquí, Sechura. Piura está en el área número 1, o sea, quiere decir que trabajaríamos con esta área. ¿Ok? Con esta área. Entonces, es importante que cuando nosotros vayamos a una vez finalizado la fórmula polinómica, porque ojo, lo que nos va a dar el programa es esto. ¿Ok? Es esto. Después de ello es lo que se va a realizar el tema de los reajustes. ¿A qué es lo que voy? Normalmente el tema de los reajustes significan el mes anterior. Todos estos, los que vienen en R, serían el mes anterior. Con el mes en la parte de abajo estaría el mes actual. ¿En qué valor corresponde esto? Por ejemplo, vamos a suponer, el primero nos dice coeficiente 0. Y tanto, ya nos lo da. Entonces ahora verificamos en base a su índice unificado. En este caso sería 1. Entonces lo que hacemos es, para poder tener en cuenta, vamos a suponer que esto es del mes de agosto, si no me equivoco, porque de septiembre todavía no va a salir. Normalmente sale, como ya les indicaba, entre el 15 y el tanto. Entonces es como tenemos este valor de aquí. ¿Ok? Este vendría a ser el resultado. Y esto es lo que va, digamos, iría abajo. Y el del mes anterior se tiene que poner arriba. Pero bueno, de eso ya lo vamos a hablar. Pero más que nada, eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Pero más o menos le explicaba en qué consiste cada uno de esto, de esta información. Recuerden que esto es cada mes. ¿Ok? Vamos directamente con el tema de la fórmula polinómica en la cual estábamos. Entonces, cuando nosotros vayamos a generar, si no me equivoco, no sé si tenemos por acá, en primer fórmula. No sé si nos sale todavía. Sí debería ser en que no va a estar bien trabajado. Ajá, aquí está, ¿eh? Entonces acá a nosotros nos debería salir como, deberíamos generar como máximo una fórmula polinómica que tengan 8 monomios. Acá nos salen mucho más, aparte de uno no están cumpliendo. Entonces tenemos que hacer que eso cumpla. Y después trabaja el tema de reajustes en base a la norma. ¿Ok? Entonces vamos a realizar acá. Entonces, por ejemplo, algo similares, acero de construcción liso y acero de construcción corrugado. Vamos a venir acá y lo que vamos a hacer es el valor mínimo, es decir, el valor menor es el que se va a sumar al valor mayor. Entonces venimos y generamos. Verificamos que automáticamente ya superó el 0.5%, 0.05%. Entonces, prácticamente nosotros podríamos indicar, ok, con eso ya lo tenemos listo. Hay que tener en cuenta que mano de obra y índice general del presupuesto, lo ideal es que se queden ahí, no se modifiquen, ¿ok? Que queden tal cual como está. Ok, ahora, por ejemplo, acá tenemos agregado fino, agregado hueso. Sí, van de la mano, por decirlo así. Son similares y vamos a, el menor va al mayor, ¿ok? Se suma al mayor. Acá lo que estamos haciendo es crear
primero, en primer lugar, solo grupos. Hay que tener en cuenta, y ya los habíamos hablado en la clase pasada, que los grupos se pueden crear como un máximo de 3 monomios, ¿ok? Después, más allá de eso, es verdad que nosotros podemos generar o crear subgrupos, ¿ok? Subgrupos en base a cada uno de los que tenemos, ¿ok? De cada grupo, ¿ok? De cada grupo que podamos crear de 3 monomios, ¿ok? Se pueden crear subgrupos, pero en solo 2 monomios. Esto lo habíamos visto de igual manera en la clase pasada. Ok, vamos a ver lo siguiente. Tenemos acá alumbrado artefacto de alumbrado exterior, alumbrado de artefacto interior. Esto también lo vamos a unir. El menor siempre va al mayor, ¿ok? Después lo que va a valer, ¿ok? A ver, ahora lo vamos a ver aquí. ¿Qué más tenemos? A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver. Ojo, es importante que aquí el que va a valer es, por ejemplo, pueden visualizar que acá es acero de construcción corrugado. Entonces el que va a valer al momento de que vamos a formar la fórmula polinómica es este valor. ¿Ok? El 3, miren. Si unimos por acá, no, acá no es. Acá está, ¿ven? Pueden visualizar acero de construcción corrugado y nos sale su índice, digamos su coeficiente. Entonces cuando vayamos a hacer el precio anterior con el precio digamos actual con el precio anterior, tiene que tomar aquí digamos el 3 y tendríamos que venir acá y elegir por ejemplo el 3 y en base a esta información, ¿ok? Es importante. A ver, listo, continuamos a ver. Ahí, perfecto. Vamos a ver qué otros son similares. Tenemos, por ejemplo, cemento Portland. Ok, vamos a unirlo acá. Esto es, digamos, la parte fácil donde tú vas y unes los que son prácticamente idénticos, son los mismos. Entonces ahí es como que estamos convirtiendo en uno. Después aún vamos a tener más tareas donde tenemos que seguir uniendo, pero que sean familiares. Ahora lo vamos a ver. Por ejemplo, a ver. Tenemos flete, dólar, ok. Tenemos, esto queda, esto va solo. Tenemos madera de tiras de paso, tenemos madera nacional para el cobrado y tenemos madera. Acá podríamos convertirlos estos tres en uno solo, ya que tenemos ahí un grupo. A ver, ¿cuál es el que tiene mayor? Esto sobrepasa automáticamente y acá. Unimos y de igual manera acá. Ok. Entonces con eso prácticamente llegó y podríamos dejarlo ahí. Dependiendo, hay que tener en cuenta digamos, porque vamos a llegar a un punto donde vamos a unir esos que son similares, por decirlo así, pero no necesariamente nos va a llegar a un punto. Tenemos acá mano de obra, queda solo, eso no lo unimos con nada. Índice general precio en consumidor, de igual manera, queda solo. Tenemos maquinaria de equipo nacional y maquinaria de equipo importado. ¿Qué es lo que está dentro de ello? Puede ser el tema, todo lo que corresponde a, por ejemplo, importado, no sé, camiones, algo que en Perú no lo podamos generar. ¿Ok? Y eso es importante, por eso que les digo, bueno, ahora no está para poder explicarlo, pero es importante que generen en cuando vayan creando sus insumos. O sea, si por ejemplo es algo que, no sé, un celular no lo van a poner maquinaria de equipo importado, o un GPS, por ejemplo, no lo van a poner equipo nacional, sería equipo importado. ¿Por qué? Porque no se construye aquí. ¿Ok? Bueno, a ver. A ver, vamos a venir acá, esto lo vamos a unir. Esto no llega, pero bueno, tenemos perfil de acero liviano, tenemos pintura látex, tenemos plancha de acero, estos dos. Ok, a ver, ¿qué más tenemos? Plancha de fibra de cemento, plancha de poliuretano, plancha galvanizada. Tenemos tubería de acero, tubería de fierro fundido, tubería de PVC, vidrio y concreto premezclado. En realidad esto
está muy bajo. Hay que tener en cuenta que siempre es importante, más allá del que, no sé, por ejemplo, el hormigón con el forma concreto premezclado, pero hay que tener en cuenta su coeficiente, ¿ok? Porque es importante, porque es como les indicaba acá, va a depender de ello, del mayor, que nosotros cuando vayamos a realizar los reajustes, que vendría a ser el que vayamos acá, dependa mucho del que tenga mayor influencia, ¿no? Entonces es importante ello. A ver, tenemos acá lo vamos a unir. Son muy bajos. Una consulta, los sí. que tienen cero, los que aparecen 0, 0, sí, el coeficiente definido, también se jalan, ¿no? Claro, todos igual. Todos se agrupan. Claro, acá nos indica, por ejemplo, en realidad no es que sea 00, tiene un valor, lo que pasa es que es un valor mínimo. Pues si nosotros le damos clic acá, nos va a indicar acá que su valor es 0.0001. Entonces Sí, nos indica que lo ideal sería poder unirlos entre, digamos, nos dice, sobre todos los coeficientes, se recomienda agrupar en uno solo todos los coeficientes de este tipo. Sí, pero más allá de eso, lo ideal es trabajar tal como lo habíamos indicado, que sean con elementos similares. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esos, los que son de valor, digamos, de montos bajos, son los que más complicados los tenemos al momento de generar esa fórmula polinómica. Pero sí, de igual manera eso se tiene que agrupar, porque no puede quedar así. Sí o sí, cada uno de los coeficientes de los 8 que quede, todos tienen que pasar a 0.05. ¿Ok? De los 8 que quede, todos tienen que pasar el 0.05. A ver, tenemos acá agregado, tenemos alambre. Entonces, por ejemplo, ¿dónde está? Cemento Portland. Concreto premezclado, sí, tienen que ver, están los dos, entonces podríamos unirlo. ¿Dónde está, por ejemplo, dónde está Cemento Portland? Cemento Portland, ok. Podríamos venir acá, esto de aquí, y sacarnos de encima, ¿no? Ahora, si vemos, por ejemplo, vamos a ponerlo ahí, ¿ok? Hay otro hormigón, por ejemplo, también. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miren, vamos a convertir ahora en ese subgrupo, ¿no? Entonces, tenemos hormigón por acá. ¿Cuánto tiene esto? Tiene 0.8. Los dos son muy bajos, ¿no? En realidad no. Lo que tenemos que tratar de hacer es disminuir. Ok, algo que vaya con hormigón, por ejemplo, a ver, asfalto, ¿no? A ver, cable, cemento, bueno, esto no, cerrajería, dólar, flete, herramientas manuales. El tema de herramientas manuales va con mano de obra, ¿ok? ¿Por qué? Esto sí lo vamos a agregar, pero mano de obra va como principal. Ya lo habíamos indicado, ¿no? Esto lo habíamos visto aquí. Influye directamente. Que porque en este caso herramientas manuales depende de que haya operario peón. Si no lo hay, no se agrega. Entonces, ¿por qué se hace? Porque cada trabajador se le brinda un material y que si, digamos, va sufriendo un desgaste, esto ya lo habíamos hablado. Entonces, depende de ello. Entonces, ahí lo vamos a unir, pero mano de obra queda como principal. ¿Ok? A ver, ¿qué tenemos? A ver, madera, no. Mano de obra, maquinarias y equipos importados. Ok, perfil de acero, látex, no, tubería, no, ya no. Entonces esto simplemente venimos acá y formamos un subgrupo y esto lo sumamos al grupo. Ok, y listo. Ahí tenemos, ya nos sacamos dos que son muy pequeños, por decirlo así, y seguimos trabajando. A ver, ¿qué más tenemos? Agregado fino, a ver, tenemos alambre, aparato sanitario, cemento,
bloque y ladrillo. Creo que también podrían ir acá. Vamos a sacar esto. Vamos a convertir en primer nivel. Y vamos a ponerlo donde está. Hormigón, bloque y ladrillo. ¿Cuánto tiene esto? 0.18. En realidad estos dos tendrían que sumarse aquí, porque esto tiene más, 0.018. Entonces vamos a separarlo. Y agregamos. En realidad al ser un subgrupo no va a cambiar mucho, ¿no? Entonces venimos ahora, esto lo sumamos ahí. Ok. Entonces ¿cuánto tenemos? Bueno, aún tenemos todavía mucho. Y una preguntita, Sí. hay en la parte de los subgrupos, Subgrupos. ¿cuándo se aplican en este caso? Porque bueno, en el S10 no se aplicaban, ¿no? Claro, a ver, hay que tener en cuenta que no, en el S10 también. Bueno, pues no, nunca lo aplicaba. Ya, a ver, el subgrupo más que nada es hay que tener en cuenta que lo que nos indica es que para formar un grupo tienen que ser elementos similares, ¿ok? Entonces, como máximo nosotros podemos crear un grupo con 3 monomios, o sea, más ya no. Entonces, pero estábamos visualizando que acá teníamos más monomios que puedan ser similares. En este caso, como ya no podemos crear grupos, entonces ahí es donde se crean los subgrupos. Si tenemos más elementos y cuáles podríamos agregarlo ahí. Perfecto, porque como grupo como tal, solo podemos crear 3, digamos, en un grupo solo 3 monomios como máximo, como vendría a ser el caso que teníamos acá. ¿Dónde está? Ya. O sea, bueno, en el S10 agrupábamos primero y después agrupábamos hacíamos el agrupamiento preliminar, que era un agrupamiento, y después hacíamos, enumerábamos y agrupábamos por fórmula, y eso es a lo que se refería, ¿no? Exactamente. Y acá hacemos esto. A ver, me escuchas. Claro, y en este caso acá nos permite todo trabajarlo ahí mismo. Entonces es como que estamos agrupando y le estamos asignando uno. Porque igual, más allá que en el S10, digamos, se trabajaba un poco diferente, pero era como que se iba enumerando o se iba indicando en base a valores, ¿no? Entonces, igual teníamos que formar su grupo porque, digamos, en estos casos, por ejemplo, como ya les indicaba, el principal motivo es porque solo nos permite generar grupos de 3. Entonces, y si aún así tenemos más elementos similares, entonces lo ideal es que podemos, en cada uno de ellos podemos crear un subgrupo. ¿Perfecto? Sí, lo tengo claro. Y otra pregunta, y si es que, por ejemplo, en el mismo programa te detecta el máximo de 3 que ya no te permite para más, o te deja... No, el mismo programa nos indica, mire, por ejemplo, vamos a suponer que acá yo tengo 3, ¿no? Voy a sumarle, a ver, uno que tenga 1. Acá, por ejemplo, aquí lo agrego, entonces me va a permitir. Lo que sí el programa no entiende si es que es similar o no, eso ya depende de cada uno de ustedes. Entonces si ahora lo agrego asfalto, no me permite, no se puede agrupar porque excede el máximo permitido de 3 elementos. Entonces el mismo programa nos permite, para poder sacarlo simplemente le dan clic derecho y le sacan convertir en como monomio principal, algo así. A ver, convertir en monomio de primer nivel. No entiendo. ¿Okay? Ahora, dentro por ejemplo, en este grupo tenemos 3 monomios. Tenemos cemento portland tipo 5, cemento portland tipo 1 y bloque y ladrillo. ¿Ok? Esos son los 3 elementos. Dentro de estos 3 monomios, por decirlo así, o dentro de este grupo de monomios, se le ha asignado a bloque y ladrillo como un subgrupo. Dentro de ese subgrupo se tiene que seguir cumpliendo que un subgrupo solo se puede crear en base a 3 monomios. Es decir, por ejemplo, bloque ladrillo, hormigón y concreto premezclado. Hay que tener en cuenta que a la vez, cuando nosotros queremos crear subgrupos, de cada 3 monomios solo podemos crear 2 subgrupos. Es decir, el que tengo aquí, y en este caso, ¿cuál es el principal? Cemento portland tipo 5. Entonces, a este
lo puedo, o en este puedo crear subgrupos. En el de acá no, porque es el principal. ¿Ok? Entonces, de cada grupo, que son 3 monomios, solo puedo crear 2 subgrupos. No en el principal, sino en los 2 siguientes. Y acá, por ejemplo, a este yo lo podría convertir en subgrupo. A estos dos que tengo acá, que por ejemplo es hormigón y concreto premezclado, también puedo convertirlo en subgrupo, pero como máximo 3 monomios. ¿Perfecto? Sí, claro. Ok, entonces hasta ahí vamos. Por ejemplo, ¿qué más tenemos? A ver, tenemos cemento. A ver, ¿qué otros? Máquina de equipo, madera encofrado. Tubería, estos son similares. Este es PVC, bronce. Aquí vamos a unirlo. Esto es muy bajo, en realidad no nos va a ayudar en nada. Ok, y tenemos aparato sanitario y grifería, vidrio, plancha de acero. Acá vamos a unirlo. Tubería, acá tenemos 2 grupos, muy básico. ¿Cuánto tiene esto? 0.4 y el otro tiene 0.13. Ahí. Entonces a esto, si yo deseo, puedo convertirlo en subgrupo. Y acá yo podría agregar un monomio más. Pero bueno, vamos a ir viendo. A ver, realícelo por favor, Sayer. Sí. Quiero repetir esa partecita de su grupo, por más que trato, ahora me salía de casualidad, pero he vuelto a hacerlo y no me sale. A ver, lo que tenemos que hacer para crear un subgrupo es muy simple. Por ejemplo, vamos a suponer que encontramos 2 similares. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a suponer esto y el de acá. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que hacer primero es verificar cuál es el que tiene el coeficiente mayor. Por ejemplo, este tiene 0.003 y el de acá tiene 0.003. Entonces, ¿qué quiere decir? Que plancha de fibra de cemento es mayor a plancha de poliuretano. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Esto de aquí va a sumarse al que tiene mayor coeficiente. Ubican, digamos, el que a nosotros lo que nos interesa es esto. ¿Ok? El segundo, en la parte de abajo, el que nos indica su índice unificado. En este caso, plancha de poliuretano, 60. Ahora, estos dos tienen como el mismo nivel, por así decirlo. Si yo quiero sumarlo esto a este grupo o a este monomio, lo que voy a hacer es esto, miren. Clic, lo mantengo presionado y jalo al título principal, en el título, por decirlo así. No al que nos muestra los índices unificados, sino al que tengo arriba. Suelto y ahí me dice, está a punto de mover el nodo seleccionado. ¿Desea continuar? Sí. Y ahí se crea el grupo. ¿Perfecto? Está ahí sí, Ya. está ahí sí lo he hecho. Ahora, si queremos nosotros formar un subgrupo, ¿ok? Sí o sí, acá dentro de esto yo no puedo crearlo. Entonces yo tengo que sacarlo y decir, por ejemplo, no, este se va a convertir en subgrupo. Ah, ok. Porque se supondría que acá, a ver, vamos a agregar un poco esto de acá. Vamos a suponer ahí. Ya, no tiene nada que ver, lo estoy agregando. Ok, entonces, ya está 2. Entonces, el tercero entraría y ya no puedo agregar más. Entonces yo digo, puedo crear un subgrupo. Ah, ok, entonces lo que hago es esto. Esto va a ser el subgrupo. ¿Ah? Entonces agarro esto, jalo, es el mismo paso. Jalo al título. Y por ejemplo, agarro esto y jalo al título. Ok, entonces acá tengo 3. Esto yo lo voy a jalar aquí. Porque esto va a ser un subgrupo. En este momento es un grupo. Pero si yo lo agrego y jalo aquí, se convierte en un subgrupo. Y cumple que son 3, digamos, monomios. Y dentro de ello le hemos agregado 2 monomios más. ¿Se entendió de cómo crear grupos y subgrupos? Sí, claro. Ok, a ver, esto lo vamos a separar.
Ok, a ver, avancen hasta ahí por favor. Vayan generando grupos con elementos similares. Ok, a ver. Ok, a ver, vamos a continuar. Entonces, a ver, acá tenemos tema de agregados. Lo podemos unir a ver. Creo que podríamos unirlo aquí. Porque, digamos, son necesarios los dos. Okay, el tema de agregados con el tema de cemento Portland. ¿Qué más tenemos? Alambre de cobre. A ver, este alambre de cobre. Tenemos artefactos. Estos también pueden ir similares porque los dos, digamos, tema de alambre de cobre con artefactos de alumbrados van de la mano. Ok, vamos a ponerlo ahí. Y no llega al mínimo. Cable telefónico. Vamos a unirlo aquí. Ok. A ver, plancha de acero, plancha de fibra, tubería PVC. A ver, acá estamos haciéndolo un poco rápido, por lo que no, digamos, por el tema de cuestión de tiempo, esto lo ideal es poder trabajarlo de forma pausada, viendo si es que verdaderamente, digamos, son elementos similares o familiares por ahí. Entonces, para el correcto funcionamiento de la fórmula polinómica, de igual manera ahora lo vamos a hacer. Y yo para la siguiente clase les voy a mostrar, digamos, cómo quedaría, ¿ok? Entonces, a ver, no nos va a dar el tiempo aquí. A ver, vamos a... Ok. Dije, una consulta, Sí, el tema de los subgrupos, ¿hasta qué subgrupo podemos hacer ahorita que está no, probando? es ilimitado. Ah, ok, Es pues está ilimitado. bien. Pero normal se pueden hacer. Sí, sí, ¿No? sí, sí. Se puede realizar. Mientras se cumpla, igual el programa ya nos indica que como máximo pueden haber, digamos, por cada grupo o por cada subgrupo, 3 monomios. Pero después es ilimitado porque hay en algunas ocasiones, por ejemplo, donde tenemos estos valores que son muy bajos, ¿no? Entonces vamos a tener que meter, digamos, muy aparte de los que tenemos aquí, como el, por ejemplo, acá, donde sí o sí va a tener muchos más, digamos, van a, por ejemplo, acá tenemos, a ver, acá tenemos 3, ok, y acá, esto podría sumarse aquí.
para que no estés tan... Ok, así. Y bueno, ahí está. Para tenerlo mucho más ordenado, porque esto al final, cuando vayamos a ver imprimir de forma detallada, se va a mostrar, o de igual manera aquí, imprimir la fórmula, se va a mostrar más allá que acá lo podemos hacer en horizontal, ¿no? Pero se va a ir mostrando cada uno de ellos, de los grupos y subgrupos, y en base a ellos se va a ir formando la fórmula polinómica. A ver, ok. A ver, acá lo único que nosotros tenemos que tener en cuenta es, primero, cumplir lo que nos indica 8 monomios y que los coeficientes de esos 8 monomios sean mayor a 0.05. Nada más. Y que al momento de ir uniendo, digamos, tengamos tiene que ser los monomios, al momento de formar los subgrupos o grupos en todo caso, tienen que ser similares o familiares. Digamos que comprendan con respecto a ello, ¿no? Más o menos como les explicaba. Por ejemplo, el tema de que aquí habíamos unido, no sé, creo que alambres, a esto de acá, ¿no? Alambre, por ejemplo, tenemos alambre y cable desnudo, alambre, estos son instalaciones eléctricas. Y que pueden ir, o que corresponden o que dependen de ello, el tema de artefactos de alumbrado de interior, porque esto nos indica con el tema del alambre y cable tipo, esto es para instalación, entonces artefactos de alumbrado exterior o cable telefónico van con respecto a ello. Por eso es que lo estamos uniendo acá. Pero aún así podemos visualizar que esto no llega al porcentaje. Entonces esto vamos a tener que unirlo con algo más, o esto se va a tener que sumar a algo, o en fin. Entonces, pero eso es. Después el tema de un poco de la normativa o algo que podamos ir viendo va con respecto a lo que ya les había indicado aquí, que era con respecto a, ¿dónde está? A esto de aquí. ¿Ok? Con respecto a este punto. El tema de los reajustes de precios. Pero después acá es simplemente eso. Son puntos importantes que hay que tener. 8 monomios, que los coeficientes de esos 8 monomios sean mayores o iguales a 5. Que el coeficiente total, a ver, si ya suma en el momento de inicio 1, al final va a sumar igual, porque simplemente se va sumando, no es que se va haciendo algo diferente. Y que sean similares. Nada más, no nos hagamos un mundo. Eso es todo. Después, acá lo único que nos va a mostrar es la unión y tal cual de todos ellos. Nos muestra una fórmula polinómica como el que tenemos acá. Después, el tema de los reajustes, esto se hace ya afuera, no tienen nada que ver con el tema del programa. ¿Ok? ¿Se entiende? Para no hacernos un mundo. Simplemente es 8 monomios, de los que podamos tener 8 monomios. Esos monomios tienen que tener como mínimo 0.05, ¿ok? En su coeficiente. La suma de cada uno de ellos, ¿ok? Y que la suma total de coeficientes tenga que ser 1. Nada más. Pero como ya les vuelvo a indicar, ¿no? Si al inicio de que ustedes tengan todos los monomios ya suma 1, pues eso no tendría que variar. Porque después lo único que vamos a estar haciendo es sumando cada uno de ellos, y igual nos va a seguir saliendo, tendría que salir 1, no tendría por qué variar. Ok, listo, a ver, continuamos. Tenemos mucho todavía. A ver, tenemos plancha de fibra de cemento, pintura látex, perfil de acero liviano. Este podríamos ponerlo aquí. Hay algo más de acero, verificamos por acá. Cerámica esmaltada y esmaltar, por aquí esmalte si no me equivoco. Pintura látex, por ejemplo, ¿no? Pero esto es cerámica. Maquinaria de equipo importado tampoco no ha llegado. A ver, tenemos perfil de acero. Acá tenemos otro acero. Ya, esto lo podríamos unir. Ok. Plancha de fibra de cemento, tubería PVC, esto es plástico, válvula de bronce. Sanitario. Esto, por ejemplo, tubería PVC. ¿Sí? Son similares, digamos, dependen de cada uno de ellos.
A ver, esto lo vamos a unir acá. Válvula de bronce. Esto también va con... ¿Cuánto tiene esto? 0 punto tanto. Ok. Plancha galvanizada. Ok, bueno, vamos acá. Plancha de acero y todo esto lo vamos a llevar aquí. A ver, ¿cuánto vamos? Bueno, ya hemos descontado algunos y tenemos ya pocos, ¿no? Tenemos acero, tenemos alambre de cobre. Bueno, esto... en realidad va a tener que unirse acá. Esto lo vamos a unir aquí. Que sea común. Y esto lo ponemos acá. Y ahí tenemos los tres. Ok, bueno, ya se pasó. Y a ver, vamos a ir viendo. Tubería PVC. Vidrio. Va a llegar un punto donde van a haber muchos que no, porque más allá que se diga, a ver, va a llegar un punto donde no van a haber similares. ¿Ok? Digamos, ahí es donde tratamos de buscar. Cuando hablo de similitudes es como el que tenemos acá, ¿no? Por ejemplo, acero de construcción corrugado y acero de construcción liso. De acá también es acero, son similares. Pero después cuando hablo del tema familiar es como que el que hemos elegido acá, ¿no? Por ejemplo, tubería PVC de agua, aparato sanitario con grifería y válvula de bronce nacional. No tienen similitudes con respecto a lo que podría ser, pero sí son familiares porque dependen mucho o digamos se utilizan para algo similar, ¿entienden? Entonces es una forma de poder utilizarlo y eso es lo que vamos a tratar de hacer. No hace que sea familiar porque ya no van a tener elementos similares o que sean parecidos, porque ya no tenemos, por ejemplo, tenemos asfalto. Ya, asfalto, ¿dónde se utilizó? A ver, ¿qué tenemos hasta 19? No, es 13. Asfalto es 13. ¿Qué significa cuando dice valor del monomio modificado manualmente? Valor del monomio modificado manualmente. ¿Dónde está? No, a mí me salió una opción acá. O una advertencia. A ver, ¿podría compartir su pantalla para ver dónde le ha salido, por favor? Ya les... Ok, a ver, vamos a continuar mientras tanto. Ok, a ver. Entonces, a ver, tenemos acero construcción, tenemos asfalto, cerámica esmaltada, simultánea. A ver. A ver, tenemos por aquí asfalto. 13.
Ok, a ver, tenemos asfalto, que la verdad no va con ninguno, por decirlo así. Tenemos cerámica, esmalte, cerrajería. A ver, ¿con qué le podríamos? Madera, no. Maquinaria. Podría ser. Pintura. Tubería, esto. Ya ingresé, ya me parece, le tenía que cerrar y volver a abrir. Ok, perfecto. Y sí, cuando pasa esas cosas, ¿cómo se soluciona, por ejemplo, si tuviéramos un problema así parecido? A ver, miren, en algunas ocasiones puede ocurrir de repente de que haya un de repente hay un duplicado en el tema de monomios, que se acuerdan cuando yo les decía del que, por ejemplo, cuando ustedes vayan a insertar un, un insumo, si trabajan con el operario mayúscula, trabajen todo con lo mismo. O sea, por ejemplo, acá podemos visualizar que ninguno se repite. Entonces, en algunas ocasiones puede pasar por ello. Pero lo ideal, ¿cuál es? A ver, esto sí, lamentablemente en el tema de, digamos, de Delfin Express pasa mucho. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, si nosotros estamos realizando el proyecto, normalmente no debería tener inconvenientes. Lo primero que tenemos que hacer es ingresar, si es que estamos realizando el proyecto, es restablecer la fórmula polinómica. Entonces, ¿cuándo ocurre ese error del que, por ejemplo, ingresamos y nos sale? Recuerden que yo el archivo en el cual ustedes están trabajando se los he pasado. Entonces, cuando nosotros cargamos o digamos importamos un presupuesto, puede ocasionar eso, que de repente tengamos inconvenientes. Entonces, primero restablecer. Después de restablecer, lo que tenemos que hacer es, si sigue con ese mismo problema, abrir y volver a cerrar el programa. Después de eso debería solucionarse. En el caso que no se solucione, ya verificamos que podría ser algún inconveniente con el tema. Claro está, a ver, hay que tener en cuenta eso. Primero, lo primero es verificar si es que hay una, digamos, hay un duplicado. Si no hay ningún duplicado, ya sé que es un poco tedioso, pero se tendría que revisar. Además es muy rápido porque es como que van a estar juntos, ¿no? Van a estar juntos, verificar si es que por ahí se duplica o no. Si hay ese duplicado, tenemos que modificar y cambiarlo digamos, con el cual vamos a utilizar. Verificado eso, ¿ok? Verificado eso, ya vamos a fórmula polinómica y reiniciamos. Si sigue con el mismo problema, es simplemente cerrar y abrir el programa. De esas tres formas sería la forma adecuada y con eso tendría que solucionarse. ¿Perfecto? Ok, a ver. Estamos aquí, a ver, tenemos... Bueno, se cubren, esto podría ser, vamos a asignarlo, esto ya más que nada, digamos, similares, familiares sería, ¿no? Que no son similares, que se utiliza para lo mismo, por decirlo así. Tenemos plancha de igual manera, sería similar. ¿Qué más tenemos? A ver. Vidrio. A ver. Flete. Vamos a ponerle aquí, maquinaria. No cumple aún. A ver, el dólar también podríamos colocarlo aquí, porque hay que tener en cuenta que nos dice maquinaria de equipo importado y ahí es donde
digamos, podría utilizar. Vamos a unir esto aquí y esto lo jalamos acá. Ok, listo, ahí cumple esto de aquí, nos quitamos de encima. Y bueno, a ver, tenemos cerrajería, cerrajería nacional. Esto también podríamos colocarlo aquí. Vamos a venir acá, algo que se compre aquí. A ver, algo más. Yo creo que aquí pintura no tiene nada que ver. Ok. A ver, tenemos asfalto, tenemos cerámica esmaltada, tuberías, vidrio incoloro y plancha galvanizada. ¿Cuánto tenemos que estar cumpliendo? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, si conseguimos eliminar esto, estaríamos terminando con el tema de la fórmula polinómica. A ver, vayan avanzando. Mientras tanto, díganme un momento. Es importante también cuando ustedes van a generar la, digamos, la fórmula polinómica, que podamos verificar en qué consiste o para qué sirve cada uno de los, digamos, de los que se van a utilizar. Por ejemplo, esto va un poco en el tema de, podríamos agregarlo porque es una plancha, digamos, galvanizada, que es de acero. Entonces vamos a agregarlo aquí. Y después plancha, el poliuretano, digamos, se utiliza para el tema de construcciones, aislamientos. Entonces esto lo vamos a unir acá. A ver, ¿cuál es el que tiene? Vamos a poner 0. Bueno, ¿a qué más podemos unir aquí? Pues el tema de asfalto, digamos que es algo similar. El tema de pintura, de igual manera. Bueno, acá vamos a formar un subgrupo. Ok, esto es algo familiar, por decirlo así. Esto lo vamos a pasar arriba. A ver, acá cuál es el que tiene asfalto, látex. No. Ok. Esto lo vamos a unir acá. Esto de aquí lo vamos a ver dónde podríamos. Ok. Tenemos por acá vidrio. Son similares. A ver, esto también. Ahí tenemos tubería PVC.
momento. Ok, a ver. Ok. Ok, listo. Entonces, para finalizar acá, lo que vamos a hacer es estos dos, así lo unamos, no van a llegar a esto. Entonces vamos a ponerlo aquí, en lo que vendría a ser índice general consumidor. Y el tema del índice no siempre tiene que ir libre. Sí, en realidad es así, es lo ideal, ¿no? Acá lo estamos tratando de salvar. A ver, vamos a hacer algo, ¿ya? Vamos a hacer algo. Esto lo vamos a dejar ahí porque eh, no nos va a dar el tiempo. Entonces vamos a dejarlo ahí y en la siguiente clase lo vamos a terminar. ¿Ok? Porque índice, a ver, hay que tener en cuenta, mano de obra, ¿ok? Índice general de precio en consumidor. Eh, digamos, son los ideales que tienen que ir, lo ideal es que no se puedan cambiar, tienen que ir solos. Entonces, vamos a dejarlo ahí porque no nos va a dar el tiempo, ¿ok? Y en la siguiente clase lo terminamos, ¿ok? Para poder explicarlo. Consultante de salir Sí. para la presentación de lo que tenemos que enviarles hasta dónde tenemos que enviar, los gastos generales nada más. Sí, hasta gasto general porque todavía no hemos terminado fórmula polinómica. El día miércoles que terminamos fórmula polinómica, ese día tendrían que enviar al siguiente día, antes del día viernes. Solo nada más convertido en PDF nada más, ¿no? Exactamente, solo convertido en PDF. Fórmula polinómica. Ya. ¿Ok? Perfecto. A ver, entonces ahí nos vamos a quedar ahí. Voy a revisarlo para poder ver cómo lo podemos, a dónde podríamos ponerlo. Yo pensé. Sí, a ver, para trabajarlo, para poder explicarles bien, el día miércoles lo terminamos, ¿sí? Entonces, a ver, ¿está ahí alguna consulta, alguna duda? No, ya. Ok, listo, entonces nos vamos.